Hola, bienvenidos a mi canal Hecho Entre Encinas. Hoy tengo aquí un reto que tengo que ponerle un mantel porque le da mucho el sol, un mantel para proteger la mesa de madera y unos cojines para la silla. He pensado hacer dos vídeos porque si no van a ser muy largos. El primero para el mantel y después para la silla. Allá voy a enseñaros cómo lo tengo que hacer. Para hacer el cojín he comprado una plancha de 4 centímetros de alto, las hay de varios grosores, y luego lo he partido el cojín como otros que tenía del mismo tamaño para que fuese igual, y entonces lo he cortado utilizando la regla para que salga perfectamente cuadrado, esta regla ancha. Y lo he cortado, empecé a cortarlo con un cúter y acabé cortándolo con un cuchillo de cocina que corta muy bien y ha sido lo mejor. Ha cortado bastante bien con el cuchillo. Y bueno, una vez cortado la plancha, pues hay que forrarla. Os voy a decir cómo. Hay que cortar un rectángulo que tiene que medir todo lo que mida alrededor. Entonces, para cualquier cojín que tengáis, pues lo ponéis así, lo medís alrededor, todo alrededor. En este caso son 86 centímetros, pero bueno, cada uno lo que mida su cojín, su plancha, lo podéis hacer del tamaño que queráis. Entonces medís todo el entorno y luego añadís el margen de costura. Yo hago normalmente 1,5, 1,5 centímetros en un lado, 1,5 centímetros en otro, serían 3. Si aquí mide 86, pues 3 más, 89. Tengo que cortar un rectángulo que mida 89 de largo y ahora de ancho tiene que medir el ancho del cojín más la mitad. Y aquí la mitad también, solo la mitad, de ahí, ahí, la mitad. A la hora de cortar la tela, pues se puede hacer de varias maneras, o se mide con el metro, 89 centímetros en mi caso, 89, ahí se le hace un cruciete. Y o bien se le puede sacar un hilo, o bien si es estampado como este, se puede cortar por el estampado, lo vamos guiando, o bien con la regla y un lápiz, que es lo que a mí más me gusta cuando es así, que no es muy grande. En este caso son 46 por 89, entonces 46, voy midiendo y lo señalo con el lápiz. Y el 89, esto lo voy señalando con el lápiz, y el 89, como no tengo bastante, primero señalo 60, 60 y después 29 más. Así que cada uno que lo vaya haciendo como quiera. Una vez cortado el rectángulo, lo dobláis por la mitad y a 1,5 centímetros le coséis los lados estos, y aquí por detrás, que esta va a ser la parte de atrás, le coséis unos 4 centímetros, también a 1,5 centímetros, para poder hacer las esquinas. Ahí 4 centímetros.
Pues una vez cosido aquí un poquito y esta parte, le voy a hacer las esquinas. Esta parte de atrás se queda abierta, luego la voy a coser con punto escondido. Si le queréis poner una cremallera, esto es lo primero que tenéis que hacer. Le ponéis la cremallera, le hacéis lo mismo, le coséis esta parte de aquí un poquito, le ponéis la cremallera y luego una vez la cremallera abierta le coséis los lados. Pero bueno, como yo lo voy a hacer de punto escondido, porque va a ser para ponerlo al sol, entonces no hace falta ponerle cremallera, porque vale más la cremallera que la tela. Bueno, pues ahora la esquina, que hablo muchísimo. Aquí le corto un poquito las esquinas y lo voy a abrir así. Lo voy a acercar un poco, que lo veáis. Entonces le abro la costura y se queda justo en medio, se forma un triángulo, la costura está en medio. Y ahora mido lo que mide el alto. De aquí 0 a aquí 4 centímetros, pues eso de ahí será, lo puedo dibujar, que ahora mismo no tengo el lápiz cerca, sí, aquí. Le dibujo la esquina. De ahí a ahí, que mide 4 centímetros para poderle hacer el alto. Y lo mismo arriba. Arriba tengo 2 costuras. Las tengo que poner en medio. Lo abro también. Las pongo en medio. Y mido también de aquí a ahí 4 centímetros. Que quede, y eso es lo que le tengo que cortar, lo tengo que coser justo por ahí. Ahora le pongo un alfiler simplemente por donde está el alfiler, es por donde lo tengo que coser, y luego le cortaré ese pedazo. En todas las esquinas igual, la otra esquina igual, abro y señalo. De 0 aquí justo en el borde a 4 justo en el borde, y así con las 4 esquinas. Cuidado también que la tela vaya al recto hilo, porque si esta es la parte de atrás, pues que vaya así el dibujo, todos los cojines iguales, no unos que vayan así y otros así. Y luego en la parte de atrás, pues le he puesto una cuerda que mide 50 centímetros, que lo podéis hacer de tela, así, o bien un cordón que tengáis. Entonces 50 centímetros que se pone así, se dobla por la mitad, se dobla por la mitad y se pone ahí, se cose por dentro un poquito pero mirando hacia afuera antes de coserlo. Con la máquina le paso varias veces para reforzarlo un poco. Ahí, cerca del borde, todo lo más posible. Esta cinta la podéis hacer pues simplemente con una tira
que la dobláis por la mitad y luego otra vez por la mitad, otra vez y así, pero claro, más pequeña, como esta, o un cordón. Y ahora aquí el cojín lo remato con punto escondido. Lo voy doblando así y lo pongo encima, el otro borde, y lo voy cosiendo. Así con todos, hasta llegar al final. Esto lo meto así y el otro lo pongo por encima y le paso el pespunte ahí escondido por encima. Bueno, pues aquí podéis ver el resultado. Si os ha gustado, no olvidaros darle a la campana y suscribirse.